Muy buenos días. Enseguida iniciamos la clase. Buenos días nuevamente. Un retorno, por favor. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a un nuevo tema, para lo cual voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si están viendo lo que voy compartiendo? Sí, licenciado. Ok. Vamos a relacionar la actividad del corto con el largo plazo a través de dos parámetros. La variación del capital de trabajo y posteriormente vamos a ver la actividad del flujo de efectivo. Acá en pantalla lo que estamos mostrando es lo que habíamos visto ya más antes. Tenemos la forma más básica del balance general, donde estamos mostrando el activo corriente que comprende tanto el segmento rojo como el verde. Ya ese es el activo corriente. Recordemos que
actividad corresponde al corto plazo. Tenemos el pasivo corriente correspondiente a la actividad del corto plazo. Tenemos el activo no corriente que corresponde a largo plazo y el pasivo no corriente y el patrimonio que corresponden a largo plazo. Entonces habíamos señalado que el activo corriente menos el pasivo corriente nos daba como resultado el fondo de maniobra, ¿no? Recordamos acá la fórmula. Fondo de maniobra es igual al activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, eso es lo que estamos reflejando acá. Entonces, ya simplemente recordándoles, ustedes ya saben esto, que el activo corriente menos el pasivo corriente nos da como resultado el fondo de maniobra. Eso desde el punto de vista del corto plazo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el largo plazo? Como en el esquema de la derecha. Teniendo el largo plazo, si no tomamos en cuenta las variables del corto plazo y sí las del largo plazo, tendríamos lo siguiente. Este segmento rojo es el largo plazo, ya, del activo no corriente. Y del pasivo y patrimonio tenemos este segmento amarillo, ya, pasivo no corriente, perdón, y patrimonio. Si restamos, o sea, en este mismo esquema lo estamos volviendo de colores a este lado, ¿verdad? Si restamos el largo plazo menos el largo plazo del otro lado, o sea, del activo, o sea, vale decir, pasivo no corriente y patrimonio menos activo no corriente, nos da como resultado este segmento verde. Esa es la variación del capital de trabajo. ¿Sí? Repito, restar el largo plazo menos el largo plazo. Nos da como resultado la variación del capital de trabajo. Y si nos fijamos, la variación del capital de trabajo es la misma que la variación del fondo de maniobra. O sea, en el largo plazo lo que se refleja, se está reflejando también en el corto plazo. Entonces, de ahí podemos sacar una relación, indicando que el fondo de maniobra, la variación del fondo de maniobra, es igual a la variación del capital de trabajo monetariamente hablando. ¿Listo? Monetariamente hablando, es el mismo resultado numérico, si quieren llamarlo así. Sin embargo, no es igual, la variación del fondo de maniobra no es igual a la variación del capital de trabajo estructuralmente hablando. ¿Qué queremos decir con esto? Que si vemos la parte estructural, este esquema que estamos señalando en la derecha está considerando variables del corto plazo. Por lo tanto, no es igual a estas variables que se están considerando en el esquema de la derecha. Este esquema toma partidas del corto plazo. En cambio, este otro esquema de la derecha toma partidas del largo plazo. Por lo tanto, no son iguales estructuralmente hablando. Ahora, esto lo vamos a demostrar numéricamente a través de la variación del capital de trabajo que se manifiesta en el estado de origen y aplicación de fondos. Ya, esto es lo que les voy a mostrar acá. Acá tenemos un ejemplo de dos gestiones. Entonces vamos a aprender ahora a armar nuestra variación del capital de trabajo a través del estado de flujo de efectivo. No, perdón, el estado de origen y aplicación de fondos.
El estado de origen y aplicación de fondos es un estado que se arma con la ayuda de esta hoja de trabajo. Ya esta hoja de trabajo, consecuentemente, no es todavía el estado de origen y aplicación de fondos. Es una hoja de trabajo una hoja de trabajo auxiliar que nos permite armar nuestro estado de origen y aplicación de fondos propiamente dicho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para armar este estado? En primer lugar, se trabaja de dos en dos gestiones, ¿no? Acá tenemos dos gestiones, la gestión 1 y la gestión 2. Estas dos gestiones se refieren a un balance, a dos balances de dos gestiones consecutivas. Ahí tenemos sus totales y sus totales. Paso número 1. ¿Qué se tiene que hacer? En el paso número 1, lo que tenemos que hacer es, dame un segundito, para el cable. Vamos a corregir esto. Ya, ahora sí. Lo que se tiene que hacer primeramente es discriminar los plazos, ¿ya? El corto y el largo plazo. Todo lo que ustedes ven pintado de celeste o azul es el corto plazo. Corto plazo en el activo, corto plazo en el pasivo y patrimonio. Por otro lado, tenemos en otro color, un color tumbo, rosado, el largo plazo. Ya tenemos discriminado también el largo plazo. En esta parte lo mismo, aquí hemos puesto este color para señalar otra cosa. Pero lo vamos a volver a su color original. Listo. Entonces, de esa manera, ¿no? Corto y largo plazo tenemos que tener discriminados. Segundo paso. En estas dos columnas va el corto plazo, o sea, las variaciones que corresponderían al fondo de maniobra. Y en el otro lado, las variaciones que corresponderían al capital de trabajo, a la variación del capital de trabajo. Bueno, entonces, trabajamos acá en estas dos columnas solamente con el corto plazo. Simplemente es hacer una diferencia de los importes. Por ejemplo, en el primer caso, esto han practicado bastante con el análisis horizontal. De la primera a la segunda gestión en caja y bancos, hay un aumento, ¿verdad? Entonces no tenemos más que calcular la diferencia, ¿no?, de la segunda y la primera gestión. Calculando esa diferencia, vamos a tener 999.398, que lo consideramos como un aumento. ¿Ya? Luego tenemos las cuentas comerciales por pagar, que va de 20.520 a 0. Consecuentemente, sería una disminución de 20.520. Tenemos el inventario de mercaderías, que va de 1.494.000, etcétera, a 2.451.000, etcétera. Entonces, también se consideraría un aumento. Haciendo la diferencia, nos saldría 956.777. ¿Ok? Aquí quiero hacer un pequeño... No, todavía. Me voy a pasar... Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles algo que ya les había explicado anteriormente. Acá tenemos 4 mayores. ¿Ya? En estos 4 mayores vamos a discriminar, ¿verdad? Los activos, por ejemplo, aumentan con todo débito.
Todo débito supone un aumento del activo, al igual que de los egresos, ¿no? Todo aumento se contabiliza por el débito. Toda disminución va por el crédito. Toda disminución en egresos también va por el crédito. En cambio, en los pasivos y patrimonio es diferente, ¿verdad? Todo cargo supone una disminución y todo crédito significa un aumento. De la misma manera funcionan los ingresos. Todo cargo es una disminución y todo crédito es un aumento. En consecuencia, lo que podríamos llegar como conclusión es a que todo aumento en el activo va a significar una disminución en el pasivo y patrimonio. ¿De acuerdo? Todo abono o crédito en el activo va a significar, bueno, es una disminución en el activo, va a significar un aumento en el pasivo y patrimonio. Entonces, lo que funciona en el pasivo y patrimonio es lo contrario que lo que ocurre en el activo. Todo aumento es una disminución y toda disminución es un aumento. Basados en ese criterio, entonces vamos a decir aquí lo mismo, ¿verdad? Que todo aumento en el pasivo y patrimonio, perdón, en el activo va a significar en el pasivo y patrimonio una disminución. Ahí está. Toda disminución es un aumento. Y todo aumento va a significar una disminución. ¿Ya? Ocurre lo contrario que lo que ocurre en el activo. Entonces, una vez hecha ese cambio de columnas, vamos a continuar trabajando con las cuentas del corto plazo del pasivo y patrimonio. En el primer caso, cuentas por pagar, no tenemos nada porque tenemos monto idéntico, entonces no ocasiona ninguna disminución ni aumento. Segundo caso, débito fiscal. Tenemos 16.173 que aumenta a 176.545. Eso supone un aumento, ¿verdad? Listo. IT por pagar. IT por pagar de 8.100 a 40.741 también significa un aumento. Registramos como tal. IUE por pagar de 60.320 a 431.269 también registra un aumento. Listo. Entonces, hasta ahí habríamos concluido el corto plazo. Vamos a pasar al largo plazo, pero existe esta regla. ¿Ya? Todo incremento de pasivo y patrimonio o todo decremento de activo se considera como un origen. Todo incremento de activo o todo decremento de pasivo y patrimonio se considera como una aplicación. Entonces, con esa reglita vamos a ir trabajando. Acá tenemos certificado de aportación telefónica que aumenta. Se trata de un activo. Nos fijamos en nuestra regla. Todo incremento de activo es una aplicación. Entonces, calculamos la diferencia entre 11.400 y 12.308. Y esa diferencia la trasladamos como una aplicación. ¿Ok? Tenemos activos fijos. 625.000 a 685.000 también es un aumento. ¿Aumento de qué cosa? Aumento de activos. Consecuentemente, también es una
aplicación. Trasladamos como aplicación. Acá tenemos la depreciación acumulada de activos fijos de 102.917 a 128.109. En este caso, no es un activo la depreciación acumulada de activos fijos. Ya habíamos señalado en anteriores clases que esto se trata de una reserva en realidad. Es una reserva, prácticamente un pasivo, ¿no? Está en el pasivo y patrimonio. Ahí es donde se encuentra la depreciación acumulada de activos fijos. Por lo tanto, le vamos a dar su correspondiente lugar. Es un incremento, en este caso, de pasivo y patrimonio. ¿Ya? Da lugar a los orígenes. Entonces, vamos a calcular acá el resultado, ¿no? Efectuamos la diferencia de 102.000 a 128.000. Y el resultado lo colocamos como orígenes, pero con su valor absoluto, vale decir sin signos, ¿no? En valores absolutos. Ahora quiero decirles de que en un ejercicio seguramente vamos a tener varias cuentas de activos fijos. Cada una de ellas hay que trabajar en forma independiente. Las depreciaciones lo propio, en forma separada. Entonces se le coloca a la columna que corresponde. Pasamos ahora a las cuentas del pasivo y patrimonio. Fíjense en la primera cuenta, previsión para beneficios sociales. Aumenta de 18.000 a 27.000. Un aumento de ¿qué cosa? Un aumento de pasivos. Incremento de pasivo y patrimonio nos da lugar a los orígenes. Entonces, restamos 27.000 menos 18.000 y el resultado lo colocamos como orígenes. Listo. Tenemos el capital social, que también aumenta. Nos fijamos en nuestra tablita y tenemos los orígenes que son incremento de pasivo y patrimonio, ¿no? Todas las cuentas patrimoniales también las tenemos que considerar como un origen, si es que aumenta. Colocamos la diferencia y tenemos el ajuste de capital. Ajuste de capital, ¿qué va a constituir? Va a constituir también un incremento de cuenta patrimonial. Todo incremento de cuenta patrimonial también da lugar a los orígenes. Consecuentemente, colocamos como origen. Ajuste global del patrimonio de 800.400 a 393.382. Esta partida también es una cuenta patrimonial. Enseguida voy a hacer una explicación especial al respecto. Es una disminución de cuentas patrimoniales da lugar a las aplicaciones. Ya en este caso, entonces, el ajuste global del patrimonio vendría a ser una aplicación. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. Si ustedes se fijan, estos dos montos son iguales, ¿verdad? 407.018 y 407.018. ¿Qué significa? Pues significa que antes de 2007, en la época anterior a 2007, prácticamente en el gobierno de Goni, todavía se manejaba esta cuenta de ajuste global del patrimonio. Esta cuenta del ajuste global del patrimonio era la cuenta reguladora para efecto inflacionario de las cuentas patrimoniales. Es decir, que la diferencia por efecto inflacionario
se manejaba acá, en esta cuenta ajuste global del patrimonio. Obviamente la parte de resultados acumulados se trabajaba contra esta cuenta, ¿no? Contra resultados acumulados. ¿Y cuál era la contracuenta del ajuste global del ajuste global del patrimonio? La contracuenta era el ajuste por inflación y tenencia de bienes, que aún algunas empresas utilizan. Pero la desventaja de esta cuenta del ajuste por inflación y tenencia de bienes era que involucraba dos partidas, a la vez ¿cómo se llama? La inflación y la tenencia, por eso se llamaba ajuste por inflación y tenencia de bienes. En ese entonces, ¿cuál era la tendencia de la moneda norteamericana respecto a nuestra moneda, el boliviano? La tendencia del dólar, hablando así en forma más concreta, era a la alza, o sea, estaba en subida el dólar. Entonces, los contadores confundieron teniendo la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes, no diferenciaron la inflación de la tenencia, ¿ya? Dos cosas diferentes. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre inflación y tenencia? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Inflación y tenencia es lo mismo o es diferente? Inflación y tenencia son dos términos sinónimos o diferentes. A ver, por favor, rapidito, cualquiera. Arnold Narváez, dígame, ¿cuál es la diferencia entre inflación y tenencia? Dicen, inflación es aumento de los precios, de los bienes. Ya, perfecto. ¿Y tenencia? ¿Tenencia qué será? ¿Perdón? ¿Qué será tenencia? Poseer algo, tener algo. No, pero ¿qué es? Nada más, ¿tener qué? ¿Tener una ropa? Una diferencia, dicen. ¿Qué diferencia hay entre inflación y tenencia? ¿O es lo mismo? Tiene el valor de, digamos, cambio de moneda. Perdón, a ver, cierren sus micrófonos. Solamente la persona que está hablando con micrófono. Ya, hay un acople muy feo, por favor. Ya, ok. La persona que va a hablar, abre su micrófono, por favor. ¿Alguien sabe qué es tenencia? Dicen, Dígame. ¿no es una diferencia con el valor que se registró? Exactamente. Ya, les voy a recordar, pero esto tienen que saber, son sus estudiantes de... Por favor, cierren sus micrófonos. Cierren sus micrófonos, hay un acople feo. Ya, ok. Listo, muchas gracias. Inflación es la diferencia de precios de una fecha a otra. Eso ya lo dijo su compañero, es correcto. Tenencia es el valor intrínseco, pero referente a las cuentas monetarias. ¿Ya? Recuerdan que hicimos un repaso y dijimos cuáles eran las cuentas monetarias y no monetarias. Ejemplo de tenencia, por ejemplo, cuentas por cobrar moneda nacional, cuentas por cobrar moneda extranjera.
la evaluación respecto al dólar estadounidense, al tipo de cambio, esa va a ser la diferencia de cambio. Pero nada tiene que ver con inflación. En cambio, inflación es el cambio de precios de una fecha a otra. En cambio, los contadores confundieron inflación con tenencia. Y como el dólar subía respecto al boliviano de una manera constante, entonces, por comodidad, inclusive aparecieron paquetes contables para actualizar. Actualizaban el tipo de cambio del dólar de una fecha a otra. Por ejemplo, una mesa que valía 100, digamos, $20 valía esa mesa. Al final de la gestión seguía valiendo los $20. Simplemente que al principio de la gestión valía a un tipo de cambio. Al final de la gestión valía a un tipo de cambio superior. Y esa diferencia la contabilizaban como ajuste por inflación y tenencia de bienes. Esa era la forma de actualizar. Sin embargo, a partir del 2007, de los meses un poco antes de octubre, debido al ingreso al gobierno de un nuevo régimen, fue Evo Morales, empezó o sea, como política cambiaria del Banco Central, se impuso la bolivianización de la moneda. Entonces, ¿qué era la bolivianización? Era desincentivar la compra de dólares y hacer que las operaciones se trabajaran en su mayoría en boliviano. Esa era la bolivianización. Frente a ese panorama, el dólar empezó a perder valor en cuanto a su cotización respecto al boliviano. Pero eso condujo a un problema, porque los contadores que estaban acostumbrados a hacer la evaluación con la moneda extranjera, entonces calcularon, digamos, leyéndonos al mismo ejemplo, esa mesa de $20 a fin de año seguía costando los $20, pero a un cambio menor. Entonces no se producía la actualización, más bien era una desactualización. Y ese problema se produjo a lo largo de todos los estados financieros. Entonces eso produjo una alarma y una distorsión en los estados financieros. Se reunió el Consejo Técnico del Colegio de Auditores y resolvió cambiar las normas 3 y 6. No, proveniente de ese problema, de esa distorsión, es que se cambiaron las normas 3 y 6. ¿Y qué es lo que dicen las normas 3 y 6? Cambian en primer lugar el factor de actualización. No es que cambian, sino que adoptan un criterio para la actualización. Y eran las UFBs a través de los precios, el precio al consumidor, la unidad de precio al consumidor. Ese indicador que tiene el Instituto de Estadística, ¿no? El índice de precios al consumidor, ¿no? Ese es el nombre, índice de precios al consumidor. Eso da lugar a las famosas UFBs. Entonces, a partir de entonces, si bien no era la forma más adecuada de poder calcular el efecto inflacionario, pero era mucho mejor que calcular a través de la variación del dólar, ¿no? Eso no era lo correcto. Entonces, se creó una nueva contracuenta llamada resultado por exposición a la inflación. Fíjense que solo manejaba inflación, ajuste, ¿cómo es? Resultado por exposición a la inflación. Solo manejaba aspectos inflacionarios. En cambio, para la tenencia, se recomendó manejar
la cuenta diferencia de cambio. ¿Ya? Diferencia de cambio. Entonces, de esa manera ya estaban separados los dos conceptos, inflación y tenencia, y ya no podían confundir los contadores. Entonces se llegó a un verdadero cambio, ¿no? En la forma de registro. Y además, en las cuentas del patrimonio, ya no se utilizaba más la cuenta ajuste global del patrimonio, sino las cuentas reguladoras, que es el ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales. Como ustedes recordarán, el ajuste de capital tiene dos propósitos. Uno de los propósitos del ajuste de capital es registrar la diferencia por efecto inflacionario, siempre y cuando esta cuenta haya tenido un saldo anterior. O sea que si hay un saldo anterior, primero hay que actualizar esta cuenta. Primero hay que actualizar y registrar con un asiento su actualización. Lo propio esta otra cuenta, ajuste por reservas patrimoniales, también hay que ajustar si es que hubiera un saldo anterior. Y la diferencia por efecto inflacionario también hay que registrar. ¿Cuál sería el registro? Sería el resultado por exposición a la inflación contra ajuste de reservas patrimoniales. Igual en el ajuste de capital, ¿no? Cargamos al resultado por exposición a la inflación contra ajuste de capital. Y para los resultados acumulados, también actualizamos si hubiera un saldo anterior. Ajuste de resultado por exposición a la inflación a resultados acumulados. El otro propósito de esta cuenta ajuste de capital es de registrar el efecto inflacionario de la cuenta capital social. O sea, se calcula cuánto ha habido de variación por efecto inflacionarios de acuerdo a las UFBs, y el registro contable se lo hace en la cuenta ajuste de capital. Por eso se llama cuenta reguladora. Y esta otra cuenta reguladora de ajuste de reservas patrimoniales, lo propio. De todas las cuentas que se constituyan como una reserva patrimonial, en este caso, si hubiera este saldo de ajuste global del patrimonio, también se consideraría como una cuenta de reserva patrimonial, que sin embargo ya no sirve para registrar los cambios inflacionarios, sino se queda como reserva simplemente, pero su contabilización es en esta cuenta ajuste de reservas patrimoniales. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que se manejó. Y las normas 3 y 6 respecto a que si quedaría aún un saldo en la cuenta ajuste global del patrimonio, la empresa puede capitalizar ese saldo en forma total o en forma parcial. En este caso, está capitalizando en forma parcial. ¿Ya? Por eso está apareciendo este mismo monto, tanto en el capital social como en el ajuste global del patrimonio. Ya ese es el motivo, entonces. Ustedes, pero recuerden que hablando de capitalizaciones, el registro contable correcto de una capitalización no es en forma directa a este capital social. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir por qué no es correcto llevar una capitalización directamente al capital social? ¿Por qué no es correcto? ¿Y qué se debería hacer? ¿Cómo se contabiliza una capitalización? Digamos que suben las acciones de precio. Entonces, esa diferencia la capitalizo, la tengo que capitalizar. ¿Cómo hago el registro contable?
¿A qué cuenta llevo? ¿A qué cuenta patrimonial? Al ajuste de capital, dicen. No, el ajuste de capital es para diferencia por efecto inflacionario. Nada que ver con capitalización por otros motivos. Entonces no tenemos que mezclar las cosas. Ah, sí, al capital social, dicen. Tampoco. No se puede llevar directamente al capital social, ¿no? Acabamos de decir. No se puede llevar directamente al capital social. ¿Por qué razón? Por una razón legal, ¿verdad? Porque el capital social está compuesto por por lo indicado en la escritura de constitución. Si en la escritura de constitución dice 100.000, eso es lo que tiene que figurar en la cuenta capital social. Y si hay algún otro cambio, por ejemplo, el que suban las acciones y yo quiera capitalizar porque las acciones cuestan más que antes, esa diferencia no la puedo llevar directamente a capital social. ¿Por qué? Porque no tengo el respaldo legal. Tengo que hacer el trámite legal para que pueda figurar en mi escritura de constitución ese nuevo incremento. Y mientras eso no ocurra, tampoco lo voy a dejar sin contabilizar. Puedo utilizar una cuenta transitoria que se llama aportes para capitalización. A esa cuenta puedo llevar. ¿Ya? Entonces, si tengo aportes para capitalización, entonces ahí puedo llevar y es transitoria esa cuenta hasta que se realice la, la regularización legal. Una vez que se realiza la regularización legal, entonces cierro esa cuenta para capitalización y llevo a capital social. Ya, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, ya habríamos cumplido con ese paso. Por eso está registrado directamente en capital social. Ya, pero proviene de ahí. Eso quería decirles como paréntesis. Ok, vamos a continuar entonces. Tenemos la cuenta reserva legal. La cuenta reserva legal de 25.440 a 104.411. Cuenta de patrimonio que aumenta. Así, ¿verdad? A ver. Sí, cuenta patrimonial que aumenta. ¿Ya? Cuenta patrimonial que aumenta, incremento de pasivo y patrimonio, dando lugar a los orígenes. Entonces, eso es lo que registramos acá. La diferencia la llevamos a orígenes. De 25.440 a 104.411 hay 78.971 de diferencia, ¿ya? Eso lo vamos a llevar como orígenes. Luego tenemos ajustes de reservas patrimoniales, que también de 0 a 41.420 sube. Eso también se considera como un origen. Cuentas patrimoniales se va a orígenes. Resultados acumulados. Resultados acumulados. Cuenta patrimonial que disminuye. Entonces nos fijamos de nuevo en nuestra tablita. Cuenta patrimonial que disminuye es un decremento. Da lugar a las aplicaciones. Entonces la diferencia la registramos como aplicaciones, a decir 32.807. Finalmente tenemos resultados resultados de la gestión de 0 a 1.229.115. Cuenta patrimonial que aumenta, da lugar a los orígenes. 1.229.115. Listo, hasta ahí entonces hemos hecho el traslado y vamos, el siguiente paso es sumar por columnas.
no toda la columna de aumentos, aquí toda la columna de disminuciones. Sumamos nuestra primera columna y nos da como resultado 1.956.175. Nuestra segunda columna nos da 584.482. Pasamos a largo plazo a nuestra columna de orígenes y también la sumamos. Nos da 1.872.838. Finalmente, nuestra columna de aplicaciones también la sumamos y nos da 501.145. Luego, lo que tenemos que hacer es restar los resultados de dos en dos columnas. Las dos primeras columnas, resto 1.956.175 menos 584.482 y anoto el resultado al monto más pequeño. Entonces acá, si resto me da 1.371.693. Otro tanto voy a hacer entre orígenes y aplicaciones. También restando los resultados y colocando el resultado al monto inferior, o sea acá. Hago la diferencia y me da justamente este mismo valor, ¿verdad? 1.371.693. Voy ahora a sumar para igualar las columnas. Tengo 1.956.000, 584.000 más 1.371.000. Resultado 1.956.175. Las otras dos columnas también las totalizo. Tengo 1.838.000 y 501.145 más 1.371.693. Tengo 1.872.838. Entonces nos habrían igualado. Ahora aquí debo observar una cosa. Estas dos columnas que están pintadas de amarillo corresponden al corto plazo, no se olviden eso. Fondo de maniobra. Si los aumentos son superiores a las disminuciones, entonces se dice que esta diferencia es un aumento en la variación del fondo de maniobra. ¿Ya? O sea, si los aumentos son superiores a las disminuciones, se dice que hay un aumento en el capital de trabajo. Si fuera lo contrario, porque puede darse también que las disminuciones fueran superiores a los aumentos, entonces se dice que hay una disminución en el capital de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en el largo plazo? Si los orígenes, como en este caso, son mayores a las aplicaciones, se dice que esta diferencia es un aumento en el capital de trabajo. Si ocurre que las aplicaciones son superiores a los orígenes, en tal caso se dice que hay una disminución en el capital de trabajo. Entonces es por eso que acá en nuestro ejemplo colocamos aumento de capital de trabajo. Nos estamos refiriendo a este aumento concretamente, ¿no? Porque estamos trabajando en el largo plazo. Ya, a ver, hasta aquí, antes de entrar ya al estado propiamente dicho, quisiera saber si hay alguna consulta o duda o algo no haya quedado claro de esta explicación. ¿Todo ha quedado claro? Bueno, me alegro que haya quedado claro, entonces vamos a pasar a la elaboración de esta parte.
todavía ocultar para poder explicarla para ustedes. Después de que he terminado esta hoja de trabajo, entonces ya estoy en condiciones de elaborar mi estado de origen y aplicación de fondos. Para la elaboración de este estado de origen y aplicación de fondos, voy a considerar las dos últimas columnas. Ya eso es lo que me muestra el estado de origen y aplicación de fondos. Pero antes de explicar eso, quiero recordarles algo. Quiero recordarles este gráfico, ¿verdad? En este gráfico decíamos que la variación del fondo de maniobra y la variación del capital de trabajo monetariamente eran iguales, ¿verdad? En cambio, eran diferentes estructuralmente hablando, porque consideraban en el primer caso valores del corto plazo y en el otro valores del largo plazo. Eso es lo que demostramos acá. Si se fijan, monetariamente son iguales, tanto el fondo de maniobra, la variación del fondo de maniobra, como la variación del capital de trabajo. Estructuralmente son diferentes, porque aquí se toman valores del corto plazo y acá también valores del corto plazo. En cambio, y también lo propio bueno, aquí hemos considerado valores del corto plazo y aquí valores del largo plazo, ¿no? Esa es la diferencia. Estamos tomando diferentes valores. Estructuralmente no estamos hablando de lo mismo. En cambio acá estamos tomando del corto plazo y acá estamos tomando todos los valores del largo plazo. Ya entonces se estaría cumpliendo lo que hemos dicho acá, ¿no? Que estructuralmente no son iguales, pero monetariamente sí. Y eso es lo que se cumple numéricamente. Listo. Entonces ahora nos vamos a la elaboración propiamente del estado de origen y aplicación de fondos. Este estado de origen y aplicación de fondos es muy sencillo. Tienes por un lado sus orígenes y por otro lado sus aplicaciones. Ese es el esqueleto propiamente del estado. Y trabajamos de dos en dos gestiones. Por ejemplo, aquí está la 1 y la 2. Aquí está la 2 y la 3. Luego les voy a enseñar a hacer un análisis vertical. Entonces, empezamos nuestro estado y siempre es preferible empezar con los resultados de la gestión, ¿ya? Resultados de la gestión. Nos vamos entonces a esto lo voy a despintar para poder explicarles. Listo. Ya, ok. Voy a trabajar con las dos últimas columnas. Entonces, lo que estoy haciendo es trasladar los montos. Estoy comenzando con el resultado acumulado, el resultado de la gestión. Este resultado, cada una de las partidas que vaya a tomar considerando, las voy a ir señalando o pintando, ¿ya? Entonces, este 1.229.115, que corresponde al resultado de la gestión, lo estoy trasladando acá como resultados de la gestión. 1.229.115. Luego tengo la depreciación de activos fijos de la gestión. O sea, continúo en la fila de orígenes y tengo la depreciación acumulada de activos fijos. Nada más que para el traslado, no voy a trasladar con el nombre de depreciación acumulada de activos fijos. Más bien voy a redactar como una especie de glosa o explicación de qué es lo que ha ocurrido para que esta cuenta varíe. Ya, esa es la mecánica. Entonces, si una cuenta como depreciación acumulada de activos fijos ha variado de una gestión a la otra, ¿por qué será? Principalmente la causa más
más lógica sería que ha habido una depreciación de activos fijos, ¿no?, en la gestión, como todos los años se deprecia. Entonces, 25.192 corresponderían a ese concepto. Es por eso que voy a anotar depreciación de activos fijos. Registro los 25.192. Siguiente cuenta. Tengo esta previsión para beneficios sociales. Ha aumentado de la primera gestión a la última. ¿Qué es lo más probable que ha ocurrido? Lo más probable que ha ocurrido es que haya existido una previsión para beneficios sociales. Ya a propósito, ya habíamos aclarado, ¿no?, la diferencia entre previsión y provisión. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre previsión y provisión? ¿O es lo mismo? Provisiones a largo plazo, previsiones a corto plazo, dice. ¿Previsiones a corto plazo? Sí. Al revés, querido amigo. Al revés. Sí, provisiones para corto plazo, ¿ya? Previsiones para largo plazo. Provisión, cargo cierto. ¿Cómo es cargo cierto? Ejemplo, provisión para aguinaldos. Cargo cierto porque sé que al empleado le tengo que pagar aguinaldos, ya sea que trabaje toda la gestión, trabaje 4 meses o esté trabajando bastante tiempo, lo mismo, tengo que pagar, tengo que cumplir con los aguinaldos. Por eso un cargo cierto como ejemplo de provisión. En cambio, previsión es de largo plazo. Cargo incierto. ¿Por qué es un cargo incierto? Porque en el ejemplo de la previsión para indemnización o beneficios sociales, no sé si el empleado se me va a ir este año, se va a ir de aquí a un mes, o quizás continúe de aquí a 10 años, recién se retire. Entonces, por eso es que es de largo plazo. En nuestro ejemplo tenemos la previsión para beneficios sociales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la previsión para beneficios sociales? Que esta cuenta es acumulativa. En consecuencia, cada año al irse acumulando tengo que ir previsionando, ¿no? Entonces, esta es la previsión prácticamente de la gestión. Entonces, acá voy a colocar eso. Previsión para beneficios sociales de la gestión y traslado el importe por 8.970. Tengo capital social que ha aumentado de una gestión a la otra en 407.018. Pero recordemos que estos 407.018 proviene de una capitalización parcial del ajuste global del patrimonio. Entonces, eso es lo que tengo que colocar también acá. Capitalización parcial del ajuste global del patrimonio y traslado el monto de 407.018. Luego tengo el ajuste de capital por 82.152. Ya les he dicho que esta cuenta sirve para registrar la actualización del capital social. Entonces, eso es lo que coloco aquí. Ajuste por efecto inflacionario del capital social. Y el monto respectivo, que es 82.152. Listo. Ya lo tengo registrado. Paso a la siguiente cuenta, que sería la reserva legal, por 78.971. La reserva legal, ¿qué es lo que puede haber ocurrido de la reserva legal de una gestión a la otra? ¿Por qué ha incrementado? Ha incrementado porque se refiere a la reserva que hemos registrado en la gestión. Registramos y decimos incremento de reserva legal en la gestión. La diferencia
de 78.971. Luego tenemos ajuste de reservas patrimoniales. El ajuste de reservas patrimoniales por 41.420. Recordemos que esta cuenta, lo propio que ajuste de capital, también sirve para registrar el ajuste por efecto inflacionario de las reservas del patrimonio, de las cuentas de reserva del patrimonio. Eso es lo que anotamos acá entonces, ajuste por efecto inflacionario de reservas patrimoniales. Y el monto correspondiente, 41.420. Listo, entonces podríamos sumar. Sumamos y tenemos 1.872.838. Justamente tenemos esa sumatoria de 1.878.838. Ya estarían entonces registradas en el estado correspondiente nuestros orígenes. Pasamos ahora a nuestras aplicaciones. Si nos fijamos, tenemos acá una aplicación de certificados de aportación telefónica por 908.000. Bueno, aquí teníamos, ya para ir en el mismo orden, voy a registrar primero esta. Pero ustedes cuando están registrando van en orden de aparición. ¿Ya? Depreciación activos fijos, perdón. Tenemos activos fijos que aumentan de 625.000 a 682.412. Lo más probable es que hayan existido incorporación de nuevos activos o compra de nuevos activos. Entonces esto lo vamos a registrar indicando compra de activos fijos. Compra de activos fijos por 60.412. 60.412. Y tenemos los famosos certificados de aportación telefónica que también aumentan. Vamos a registrarlos. Esto. Bueno, creo que no lo teníamos registrado. Certificados de aportación telefónica. Esta es una actualización por efecto inflacionario de los certificados, porque con 908 no compramos una línea telefónica. Entonces lo voy a registrar por acá. Vamos a introducir una fila. Entonces, actualización por efecto inflacionario. Certificados aportación telefónica. Certificados de aportación telefónica. Listo. Entonces esto lo vamos a también pintar. Y tenemos acá el ajuste global del patrimonio, la contraparte, ¿verdad? De lo que se ha capitalizado, los 407.018. Vamos a ver si lo tengo en el mismo orden. Sí. Capitalización del ajuste global del patrimonio. Tenemos los 407.018. Pintamos también. Y tenemos los resultados acumulados. De 711.000 a 678.272.
son las aplicaciones. Son las aplicaciones de los resultados acumulados. Pero, ¿qué significará? ¿Cuándo se registrará una aplicación de resultados acumulados? Es cuando hay una pérdida, ¿no? Porque está disminuyendo de una gestión a la otra. Entonces, acá vamos a colocar registro de pérdidas acumuladas por los 32.807. 32.807. Esto vamos a pintar también. Y ya podemos sumar. Bueno, esta suma vamos a... La fila la voy a retirar. Al revés. Ya, entonces, la suma la vamos a corregir también. Y voy a sumar. $501.145, tenemos 501.145, ¿ya? Ese sería el total de las aplicaciones. El capital de trabajo, el aumento en este caso, o tal vez valga la pena llamar mejor variación. Variación de capital de trabajo. Sería la diferencia entre los orígenes menos las aplicaciones. En nuestro caso, 1.371.693. 1.371.693. Igual que acá, ¿no? Que en las columnas. Me fijo, tengo todas las cifras pintadas y tengo mi estado de origen y aplicación de fondos ya elaborado aquí abajo. Ahí tengo mi estadito. Y acá lo que puedo hacer es un análisis vertical. Un análisis vertical sobre total inicialmente. Entonces, ¿cuál va a ser el total para mí? Un total va a ser, bueno, puedo trabajar en dos funciones. En función a la variación del capital de trabajo, por ejemplo, que es 1.371.693, que viene a ser un aumento. Ya en función a este total podría ser una forma de trabajar. Entonces, 1.229.115, ¿a cuánto por ciento va a equivaler de 1.371.693? Eso es lo que tengo que calcular. El resultado había sido 89.61%. O sea que el resultado de la gestión es el 89.61% del total de la variación del capital de trabajo. Esa sería la interpretación. Y así puedo continuar trabajando. Un 84, 0,65%, ¿no? Estamos hablando de porcentajes. 29.67, tengo 5.99, tengo 5.76, tengo 3.02, 136.53, compra de activos fijos, 4.40,
Actualización por efecto inflacionario de los certificados de aportación telefónica. Ya esto no tengo calculado. Lo voy a hacer manualmente. Dividimos entre el total de la variación del capital de trabajo y lo voy a multiplicar por 0.07 29.67. Esto tampoco lo tengo calculado, lo voy a hacer. Dividido entre el total de la variación del capital de trabajo. $2.39. Total de las aplicaciones 36.53. 136.53 menos 36.53 nos da el 100%. Ya, entonces aquí habría calculado sobre el total, ya, es mi análisis vertical sobre el total. Ahora, al lado puedo hacer un análisis vertical sobre rubro. Tengo dos rubros, tengo orígenes y tengo aplicaciones. O sea, cada uno de los rubros debo igualar al 100%. 100% orígenes, 100% aplicaciones. Entonces, respecto a al rubro, resultado de la gestión va a ser un 65.63%. Como he obtenido, ha sido dividiendo resultados de la gestión sobre los orígenes y ese resultado multiplicado por 100. Sucesivamente voy calculando tengo la previsión, tengo la capitalización parcial que alcanza a 21.73, tengo el ajuste por efecto inflacionario del capital social 4.39, incremento de la reserva legal de la gestión 4.22 y ajuste por efecto inflacionario de reservas patrimoniales. Tengo 2.21. La sumatoria de todo me da 100%. Paso ahora a las aplicaciones. En las aplicaciones lo mismo. Compra de activos fijos, igual, ¿no? El total de las aplicaciones igual al 100%. 60.412. ¿A qué porcentaje corresponderá de 501.145? 12.05%. 908. ¿A qué porcentaje corresponderá de la variación de capital de trabajo? Y acá no tenemos calculado. Vamos a hacer. Dimos 371.693 y multiplicamos por 100. %. Luego, registros de pérdidas acumuladas, 81.22%. No, esa era la capitalización parcial del ajuste global del patrimonio. Recién tenemos el registro de pérdidas acumuladas. Ya, eso no está calculado, lo vamos a hacer. Dividimos entre
el total de las aplicaciones digamos por 100. Efectuamos la sumatoria. Está mal esta sumatoria, la vamos a hacer de nuevamente. Licenciado, en actualización por efecto de inflación, ahí se equivocó. Actualización por efecto inflacionario. A ver, vamos a revisar. Ok, gracias. Tenía que tomar, sí. Ya, vamos a ver. Dividimos entre el total de las aplicaciones. Y multiplicamos por 100. No estamos mal. Estaba trabajando con la otra columna. Era en la otra columna, licenciado. Sí, aquí era, correcto. Tiene toda la razón. Vamos a corregir. El importe entre el total de las aplicaciones y multiplicamos por 100. $0.18%. Ahora sí efectuamos la sumatoria y ahora sí, ¿no? Se nos da el 100%. Entonces, por cada par de gestiones, hemos efectuado también su análisis sobre total y sobre rubro, su análisis vertical, en este caso. También podemos analizar horizontalmente, ¿no? Podemos analizar horizontalmente, pero no. Más nos conviene en este caso de los estados financieros, del estado financiero de origen y aplicación de fondos, hacerlo verticalmente. ¿Eso con qué propósito? De poder saber, por un lado, cuáles son de las partidas de mayor impacto, ¿no? Y esas las voy a señalar. El resultado de la gestión había sido una de las partidas de mayor impacto. También la capitalización parcial del ajuste global. Tenemos en las aplicaciones la capitalización del ajuste global y la compra de activos fijos, que es bastante pequeña. Esas son las 4 partidas por las que yo debería hablar en mi diagnóstico, de la variación del capital de trabajo. Debería decir, por ejemplo, que el mayor origen, es decir, la cuenta que más impacto ha tenido en el total de la variación del capital de trabajo, han sido los resultados de la gestión, con un 89.61%. ¿Ya? En segundo lugar, podría estarme refiriendo a esta capitalización parcial del ajuste global del patrimonio, pero debo aclarar lo siguiente, que esta variación, bueno, la voy a hacer de otro color para que se distinga mejor. Ahí está. Estos 29.67% que se dan en los orígenes, también se dan en las aplicaciones. Consecuentemente se anulan, ¿no? Uno por otro. Es por eso que el ajuste global del patrimonio que se ha actualizado, que se ha capitalizado, se compensa, se llega a compensar entre orígenes y aplicaciones. Y la que sí se podría tomar en cuenta en las aplicaciones es la compra de activos fijos.
que no ha sido gran cosa, ¿no? Ha sido solo de un 4.40%. Eso también nos muestra el nivel de inversión que tiene la empresa para su mobiliario, ¿no? Está invirtiendo un porcentaje bastante bajo, 4.40%. Ahora, si queremos hilar más fino y saber sobre rubro, entonces para eso tenemos el análisis vertical sobre rubro. En el análisis vertical sobre rubro, sin lugar a dudas se van a distinguir también las partidas que ya hemos señalado. El resultado de la gestión, por ejemplo, hablando ya sobre rubro, es de un 65.63% sobre el total de los orígenes. ¿Y cuál ha sido la segunda partida? Ha sido la capitalización parcial del ajuste global del patrimonio, que ha sido del 21.73%, pero del total de los orígenes. Lo propio en las aplicaciones. En las aplicaciones, del total de las aplicaciones, la compra de activos fijos ha tenido una importancia relativa del 12.05%. La capitalización parcial del ajuste global del patrimonio, 81.22. Fíjense que en la parte del análisis vertical sobre el rubro, no necesariamente la capitalización parcial es lo mismo, como nos ocurría acá, ¿no? Acá en el análisis sobre total, era lo mismo porque era sobre un mismo total. En cambio, aquí estamos hablando de dos totales diferentes. Acá tenemos un total de 1.872.838. En cambio, acá tenemos un total de 501.145. ¿No? Son totales diferentes. Es por eso que estos porcentajes también van a variar. Tenemos 21.73 y 81.22. Entonces van a tener cuidado en este análisis sobre rubro. Sobre rubro es otro el concepto porque estamos hablando del total del rubro y no del total general. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Pero hasta aquí tenemos un análisis de nuestro estado de origen y aplicación de fondos. Esto nos va a permitir también mejorar, es decir, saber qué hacer para mejorar nuestra variación del capital de trabajo. Esto es desde el punto de vista del largo plazo. Ya sabemos, pero que tiene relación directa con él, o relación indirecta, más bien dicho, con el corto plazo. Ya vimos que en el corto plazo es la variación del fondo de maniobra. En cambio, en el largo plazo es la variación del capital de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya ustedes van a ir trabajando. Bueno, la siguiente clase vamos a ver el estado de flujo de efectivo, que también es otra herramienta con la que controlamos ya también la parte de la liquidez que tenemos en la empresa para ver las causas de desmejora y para poder potenciar también nuestro flujo de efectivo. Esto ya lo van a ir trabajando en el ejercicio grande, ¿no? Cualquier rato les voy a hacer un testeo y también ahí en el ejercicio grande lo van a trabajar de 2 en 2 gestiones, ¿no? Primero la gestión 1 con la 2, después la 2 con la 3, van a hacer su hoja de trabajo,
van a hacer su estado de correspondiente de origen y aplicación de fondos, van a hacer su análisis vertical sobre total, sobre rubro, enseguida van a armar aquí al lado mismo de las gestiones 2 y 3, sus análisis vertical sobre total, sobre rubro, y así sucesivamente, ¿no? Van a ir incorporando más gestiones. Aquí ya también las gestiones 3 a la 4, así. Y también de aquí podemos ir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con nuestros resultados de la gestión, por ejemplo? Si de la gestión 1 a la 2 era un 89% su importancia sobre el total, ¿qué sucederá de la 2 a la 3? ¿Cuál será la importancia? Seguramente la importancia ha de variar, ¿no? Y así sucesivamente. Eso con tiempito les digo, vayan trabajando, ¿no? Todavía no les estoy pidiendo para la siguiente clase ni cosa parecida, pero sí lo van a ir trabajando para que ustedes también vayan, no se vayan acumulando el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, doy opción a que me digan si hay alguna pregunta o comentario antes de concluir la clase. ¿Ninguna consulta? También quiero señalarles de que no vayan descuidando sus empresas. Los trabajos empresariales que están haciendo, por favor, vayan trabajándolos, vayan completándolos de acuerdo a su checklist. Algunos grupos entiendo que han cambiado de trabajo. A partir de los siguientes trabajos también he recibido sus grupos en los que me aclaran los cambios que han habido. Esos grupos nuevos en los que me señalan los cambios que han habido y la conformación de los mismos, quiero decirles que nos van a acompañar hasta fin de semestre. Ya no se va a admitir ya ningún cambio hasta fines de semestre. Es por eso que les he solicitado a fin de no tener ninguna confusión respecto a las calificaciones. Entonces, esos nuevos grupos ya ajustados que me han enviado nos acompañan hasta finales de semestre. ¿Alguna pregunta al respecto? Todos los grupos han enviado sus trabajos, quiero decir, sus listados. Bueno, esos listados yo los estoy tomando en cuenta, pero a partir del siguiente trabajo. Los anteriores trabajos han funcionado con los grupos tal cual estaban, ya sin ningún ajuste. Eso como aclaración especial. Entonces, prácticamente a partir de la evaluación final es que van a tener vigencia estos grupos. Bueno, si es que hacemos algún otro trabajo antes del segundo parcial, sí trabajaríamos en base a los nuevos grupos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay alguna... Ya, de acuerdo. Entonces, con eso nos vamos a manejar hasta finales de semestre. Respecto al trabajo, o es decir, a la explicación, ninguna consulta, ¿verdad? Todo quedó claro. Espero que quede claro. Espero que quede claro porque después en los testeos son las dificultades. Ya, pero si me están diciendo que han entendido, etcétera, entonces yo no tengo por qué dudar de su palabra. Entonces, sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Tengo una pregunta. Esas 4 posibles respuestas que nos dio, que cuando el aumento es mayor a la disminución o cuando la disminución es mayor al aumento, los 4 tienen que ver con el capital de trabajo, ¿no? No. Como estamos viendo en
En el cuadrito estoy mostrando de nuevo. Los aumentos y las disminuciones tienen que ver con el fondo de maniobra. Ya, si los aumentos son superiores a las disminuciones, se dice que hay un aumento en el fondo de maniobra. Lo contrario, ¿no? Si las disminuciones son superiores a los aumentos, se dice que hay una disminución en el fondo de maniobra. Ahora, los otros dos son para el estado de origen y aplicación de fondos. Si los orígenes son superiores a las aplicaciones, se dice que hay un aumento en el capital de trabajo. Si las aplicaciones son inferiores a los orígenes, se dice que hay una disminución en el capital de trabajo. Lo que sí, en todos los casos, la variación del capital de trabajo debe ser la misma que del fondo de maniobra. ¿Ya? Eso sí, eso tienen que igualar, no pueden ser diferentes resultados. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, muchas gracias, licenciado. Anóteme, gracias. Ok, bueno, muchas gracias por su participación, jóvenes. Entonces, estamos concluyendo por acá nuestra clase. Gracias y hasta luego. Hasta luego, licenciado.